Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Depende del horario en que van a ver esta grabación, este video. Somos el Instituto Bíblico Pentecostal del Sur. Mi nombre es Pablo Santi, director del Instituto Bíblico Pentecostal, y hemos estado trabajando con la doctrina muy importante, fundamental, que es el fundamento, la base de las iglesias pentecostales en cuanto a temas doctrinales o teológicos, que es el bautismo con el Espíritu Santo de Dios. Hemos definido lo que es el bautismo con el Espíritu Santo en los videos anteriores, la variedad de terminologías utilizada para describir esta experiencia, también si el libro de Hechos es un libro o no que reviste de carácter normativo, y cuáles son los principios de interpretación o exegéticos que nosotros podemos extraer de hechos que justifique algunos episodios de la Biblia o relatados en el libro de los Hechos que son normativos para nosotros. También respondimos la pregunta ¿cuándo ocurre el bautismo con el Espíritu Santo? Y finalmente cuáles eran las evidencias del bautismo con el Espíritu Santo. Ahora ya estamos concluyendo esta doctrina y vamos a observar ahora cuáles son las conclusiones generales y también las recomendaciones que podemos hacer acerca de este estudio bíblico relacionado con el bautismo con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Según lo que estuvimos viendo, no es una experiencia de conversión. El bautismo con el Espíritu Santo no equivale tampoco el estar unidos a Cristo en la salvación, no es sinónimo de la regeneración, sino que es una experiencia posterior a la conversión, o por lo menos distinguible de la regeneración, cuya finalidad es otorgarle poder para ejercer una infinidad de servicios en el ministerio de Cristo e investir al creyente para que testifique acerca de nuestro Señor Jesucristo. Una experiencia es soteriológica, la otra es misiológica. Se debe distinguir bautismo con el Espíritu Santo de bautismo del Espíritu, pues el primero es posterior a la conversión y el segundo efectúa la regeneración. Es otro término para referirse al sello con el Espíritu e implica el bautismo con Cristo. Bautismo con el Espíritu Santo, para explicar la multiplicidad de matices, se emplea diversas expresiones. Cabe destacar que una de ellas es equivalente a una misma experiencia. Llenura, por ejemplo, recibir, venida, derramar, dar, caer, don, son todas expresiones sinónimas del bautismo con el Espíritu Santo, de acuerdo al lenguaje y la terminología utilizada por el escritor inspirado Lucas. Asimismo, esta experiencia no es única e irrepetible ni limitada a Pentecostés, pues se puede experimentar en una pluralidad de ocasiones, según la voluntad y la soberanía del Espíritu. Por otra parte, las evidencias del bautismo con el Espíritu Santo, las Escrituras no mencionan una exclusivamente. Los pentecostales misioneros indican que la evidencia inicial son únicamente las lenguas. Sin embargo, en este estudio se dilucida que además de las lenguas también se pueden mencionar las profecías, los sueños, interpretaciones de sueños, ejercer una eficiente administración, visiones, el poder para vencer las tentaciones, el testificar de Cristo con poder, el resultado de ganar almas, para capacitar, para dirigir, para pastorear a un pueblo, para denunciar el pecado, para realizar señales, prodigios y milagros,
para realizar el servicio social a la iglesia, para soportar el martirio, para desempeñarse en el ministerio como pastor de iglesias, profesores de Biblia y teología, exégetas, es decir, los intérpretes de la Biblia, comentaristas bíblicos, escritores y misioneros, para reprender a los opositores del Evangelio. También para el mejoramiento moral de los cristianos, como el evitar las disoluciones, el desenfreno, más bien para una comunión más intensa con el Señor y aumentar el agradecimiento a nuestro Dios. Esas serían entonces todas las evidencias que, por lo menos, logramos observar en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se puede afirmar también con una profunda convicción que Hechos es un libro como cualquier otro libro de las Sagradas Escrituras para desarrollar una doctrina que reviste de carácter normativo para el creyente. Hechos efectivamente es de carácter narrativo, es histórico, pero con finalidades doctrinales o teológicas. Del mismo modo como se lee Lucas, que tiene finalidades doctrinales, se debe leer Hechos de los Apóstoles. El Evangelio de Lucas y Hechos son en realidad dos tomos de una misma obra. Como todos los libros de la Biblia, Hechos es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Cada palabra constituye la intención del Espíritu para que quedara registrado tal como Él quería para la instrucción, edificación espiritual, fuente y autoridad de doctrinas y prácticas cristianas. Pues bien, las diferencias entre pentecostales y no pentecostales no radica en la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo. La diferencia es solo semántica. Se produce al diferenciar las expresiones bíblicas para describir el bautismo con el Espíritu Santo. La diferencia es similar a la postura de los calvinistas y arminianos. Ambos ven la salvación desde perspectivas diferentes. Los calvinistas desde la perspectiva de la soberanía de Dios, mientras que los arminianos desde la perspectiva de la responsabilidad humana. Los pentecostales enfatizando los dones del Espíritu como evidencia del bautismo con el Espíritu Santo, mientras que los no pentecostales enfatizando el fruto del Espíritu como evidencia de la llenura del Espíritu Santo. No se distingue gran diferencia entre ambos grupos, pues tanto el pentecostalismo como los evangélicos hablan de que el Espíritu da poder para testificar de Jesús, bien se le llame bautismo o bien se le llame llenura. Si existe distinción y diferencia real, no es sobre el bautismo con el Espíritu Santo, sino más bien en otro campo teológico que tiene que ver con el cesacionismo y el continuismo, como apertura y predisposición hacia lo sobrenatural. Ahí sí radica la diferencia entre el pentecostalismo y las otras iglesias que no son pentecostales o carismáticas. El enseñar el bautismo con el Espíritu Santo en las iglesias, institutos bíblicos y seminarios teológicos se debe realizar integralmente. Los dones espirituales, ministeriales y el fruto del Espíritu no están desvinculados. Están estrechamente relacionados entre sí. Son inseparables. A falta de un aspecto, sufre prejuicio otro aspecto de la obra del Espíritu de Dios. El don es tan importante como el fruto del Espíritu. Si un creyente tiene el don de sanidad y profecía, pero no cultiva la paciencia, el amor, el dominio propio, la longanimidad, traerá reproche y mal testimonio a la iglesia. De esa manera se estará traicionando al mismo Espíritu.